Por cierto, precisamente algunos de estos manjares que acabamos de ver estarán en las mesas de muchos aragoneses estos días. Sin embargo, una reunión social como una cena de Navidad puede entrañar muchos riesgos. Y cuantas más personas compartan un espacio interior por más tiempo, mayor será la concentración de CO2 y de aerosoles que podrían contener coronavirus. No se preocupen porque queremos darles consejos prácticos. Si se van a reunir siempre respetando todas las limitaciones de seguridad, vamos a hacerlo con los consejos, como les decía, de Lucio de la Cruz. Él es gerente y secretario técnico del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Zaragoza. Lucio, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Lo decíamos, no hay riesgo cero. Van a haber reuniones, ¿no? Estos días de Navidad va a haber ese tipo de reuniones de hasta 10 personas, pero vamos a ver cómo podemos minimizar la transmisión del coronavirus. Para empezar, hay que hablar de la calidad del aire. Efectivamente, la calidad del aire, bueno, ya es una cosa comúnmente aceptada ya por la comunidad científica, que la vía principal de transmisión de la enfermedad es por vía aerosoles, ¿no? Que son partículas que quedan suspendidas en el aire, y entonces que la calidad del aire está directamente relacionada con la presencia o no de estos posibles aerosoles. Entonces, dentro de las medidas que se proponen es precisamente pues tener un aire con la mejor calidad posible, ¿no? Y para ello, pues bueno, pues se han articulado una serie de consejos que nos ayudan un poco pues a tener esa ventilación o esa dispersión de los aerosoles que nos permitirá pues minimizar el riesgo lo que sea posible dentro de las circunstancias de cada habitación, de cada estancia o de cada circunstancia. Vale, para, digamos, mejorar esa calidad del aire, tenemos que tener en cuenta, vamos a llamarlo así, el tridente de la calidad del aire, el que compone la temperatura, la humedad y el CO2. ¿En qué medida tenemos que darle importancia a cada uno de ellos? Efectivamente, bueno, evidentemente hablamos de un tridente, ¿no? Que ambas variables están relacionadas, pero la más importante con diferencia es la concentración de CO2. ¿De acuerdo? Que es la que nos determina exactamente cuántas veces ese aire, por decirlo de alguna forma, ha sido respirado ya. Entonces, lo que se establece como límite, como un límite más o menos para tener cierta seguridad, es que esa concentración de CO2 no suba de 800 partes por millón, que es la unidad en las que se mide. Entonces, bueno, ¿cómo podemos saber si estamos dentro de las 800 partes por millón? Bueno, pues hemos diseñado nosotros una calculadora de CO2 que estará disponible a partir de mañana en la web tuedificioenbuenasmanos.es. Y entonces en esta pequeña calculadora online simplemente metes la superficie del comedor donde va a ser la celebración, el número de adultos, el número de niños y luego pues un poco las dimensiones de las ventanas, así un poco aproximadamente, y si el día está calmado o no está calmado. Y entonces ya le das a calcular y te dice, pues cada 10 minutos hay que ventilar 3 o cada 15 minutos es necesario ventilar 5 minutos. Entonces, bueno, de alguna forma podemos asegurar ese parámetro de los 800 ppm de CO2. Luego, en segundo lugar, la segunda parte del tridente es la temperatura, porque sabemos que a menor temperatura, pues mayor probabilidad, el virus se defiende mejor con temperaturas más bajas, ¿no? Entonces, lo que se estima es que a partir de 21 grados, pues la probabilidad desciende. Y luego la humedad, que lo ideal es estar en el rango medio, entre el 40 y el 60%, porque a humedades muy bajas o humedades muy altas, pues parece ser que hay mayor probabilidad de transmisión del virus. Pero, insisto, la variable más importante, y sobre todo en estos días en las que no vamos a poder asegurar las tres, la variable más importante es la concentración de CO2 y la ventilación adecuada. Vale, cuando hablamos de ventilación adecuada, Lucio, ya ha nombrado dos cosas importantes, el número de comensales o de personas en habitación y el tamaño de la misma. Ha dicho que con esa calculadora vamos a poder ver más o menos cuánto tenemos que ventilar, pero ¿cuál sería la ventilación perfecta, la idónea, para reducir el riesgo al máximo? Bueno, pues, cuando hablamos de ventilación perfecta sería una ventilación mecánica con recuperación de calor o algún sistema de los que se están colocando ya en Zaragoza en multitud de las nuevas viviendas, que lo que te permiten es que tú metes continuamente aire limpio de la calle, pero lo calientas a la vez que lo metes, y entonces te permite que ese tridente de temperatura, humedad y concentración de CO2 lo tengas equilibrado. Pero Lucio, perdóname que le interrumpa, en una casa normal, que pues, un edificio medio de Zaragoza que tiene una antigüedad de 20, 30 años y no tenemos, digamos, estos avances de la tecnología. Una ventilación cruzada, ¿durante cuánto tiempo? ¿Vamos abriendo y cerrando o mantenemos abierto todo el rato? ¿Cómo hacemos? La gente realmente quiere saber este tipo de cuestiones muy prácticas. Pues, por ejemplo, imagínate un salón de 30 metros cuadrados con una presencia de unos 9 adultos. Pues a los 15 minutos deberíamos ventilar
como unos 7 minutos más o menos. Eso sería en función un poco del tamaño de las ventanas. Vale. Entendemos que son unas navidades que van a ser diferentes y entonces pues tendremos que estar con la chaqueta o la prenda de abrigo, entonces pues tendremos que estar jugando un poco a ponerla y quitarla porque entendemos que de esta forma disminuye la probabilidad con mayor incidencia. Bueno, pues Lucio de la Cruz, vamos a repetir esa calculadora que ha dicho que entrará en funcionamiento mañana. tuedificioenbuenasmanos.es, entramos en esta página web y más o menos podemos hacernos una idea de cuál es la mejor ventilación para mantenernos seguros a nosotros y a nuestros seres queridos. Muchísimas gracias por todo y feliz Navidad. Bueno, gracias y feliz Navidad a todos. Un abrazo.